Bien, para esta grabación se hará la reflexión número 1, la cual compone la parte de vectores y la parte de suma de vectores. Para la primera parte de vectores tenemos que comprender estos 6 puntos a tratar, los cuales serían: de primer punto, las coordenadas, cómo se representan las coordenadas de un vector. En este caso las cartesianas serían de modo una B con una flechita en la parte de arriba, la cual indicaría B en X y B en Y. Esto significa que son las coordenadas en el eje X y en el eje Y. Las coordenadas polares son la magnitud y el ángulo de inclinación. Luego, para la suma de vectores mediante componentes, lo que tenemos que hacer es usar básicamente un método, el cual sería sumar cada componente. Es decir, si tenemos un vector A y un vector B, tendríamos que sumar el vector A y el vector B en X y el vector A y el vector B en Y. En cualquier caso que exista Z, también Z. Luego tendremos que hacer el número 3, cómo se obtiene la magnitud y dirección de un vector a partir de sus componentes. Sabiendo las componentes de un vector, podemos calcular el vector resultante con el teorema de Pitágoras. Es decir, que el vector resultante sería igual a la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente Y al cuadrado. Y podemos sacar la dirección, es decir, el ángulo, sacando la tangente menos 1 del componente Y partido del componente X. El producto entre dos vectores se define básicamente como A por B. ¿Qué quiere decir esto? Que se multiplican el vector. Si tenemos vector A y vector B, se multiplican el vector AX por el vector BX y se suma junto con el vector AY por BY. Este punto mide la proyección de un vector sobre el otro, y si el producto punto es 0, los vectores son perpendiculares. Con la relación con el ángulo, el producto punto también se relaciona con el ángulo entre los vectores. Esto lo podemos saber, o más bien dicho, podemos calcular ese ángulo sacando el coseno menos 1 de la ecuación punto partido las ecuaciones de A y B. La número 5 sería el producto cruz y el vector perpendicular. En esta parte lo que se quiere conseguir es juntar todas las partes AX con A. Básicamente es AX, AY y AZ, y todas esas se tienen que juntar con las BX, BY y BZ. Para saber hacia dónde apuntar, tenemos la regla de la mano derecha para determinar la dirección del vector resultante, y con esto podremos saber, con apuntar los dedos de la mano derecha, la dirección de A. Enrollar los dedos indica B, y el pulgar apunta en la dirección de AB. Los signos de componentes en la representación gráfica básicamente se refiere a si, dependiendo de en qué cuadrante del diagrama estemos viendo, será negativo o positivo. Del lado derecho tendríamos los positivos de X, y en la parte de arriba
tendríamos los positivos de y. A su vez, entonces, estos serían los negativos, serían en la parte izquierda y en la parte de abajo. Siguiendo con esto, en el primer ejercicio se tomaron en cuenta los errores. Al multiplicar estos vectores, no se debió de poner la i, la j y la k indicando su vector. Como podemos ver, aquí está la parte arreglada. Esto lo podríamos identificar. Aquí tenemos, multiplicando esto, nos da esto, y luego lo tendríamos que sumar, para conseguir los metros cuadrados. Teniendo la raíz de este vector, es decir, sacando el teorema de Pitágoras, podemos aplicar la regla para saber el ángulo de inclinación, y el ángulo de inclinación en este caso sería este. La siguiente parte sería la suma de vectores, el desplazamiento, posición y distancia. Para esto responderemos cada pregunta. En la número 1 tenemos que en problemas de navegación o recorridos, descomponer los vectores es mucho más útil, ya que facilita los cálculos, permite el uso de coordenadas y da claridad en la dirección. ¿Cómo se determinan las componentes? Esto, si se conoce la magnitud r y la dirección en ángulo de un desplazamiento en coordenadas polares, las componentes rectangulares se calculan usando trigonometría. ¿Esto qué quiere decir? Que para b en x podríamos usar la magnitud por el coseno del ángulo, y para y la magnitud por el seno del ángulo. La posición final de un objeto después de realizar varios desplazamientos en distintas direcciones básicamente es sumar todas las componentes y sumar las componentes en y y sumar las componentes en x por separado, y la posición final se obtiene sumando el resultante al punto inicial. Distancia total recorrida. Para esto, la distancia total recorrida es la suma de las magnitudes de todos los desplazamientos, independientemente de su dirección. Para dos vectores de desplazamiento A y B se calcula básicamente sumándolos. ¿Y cómo se determina la dirección del desplazamiento neto en términos de puntos cardinales a partir de sus componentes? Básicamente tenemos que calcular el ángulo respecto al eje positivo y calcular el ángulo con los puntos cardinales. Básicamente si apunta al norte, al oeste, al sur o al este. Y con esto podríamos saber qué ángulos tomar. Anteriormente se aplicó esto, pero no se tomó en cuenta el signo positivo o negativo dependiente del cuadrante en donde se estaba o del tipo de movimiento que se ejerce. Es por esto que las ecuaciones y los resultados no fueron los esperados. Como podemos ver, aquí ya lo tenemos más arreglado. Tenemos aquí las coordenadas y los puntos ya con sus respectivos signos, y esto nos daría un total completamente diferente, siendo este la reflexión parte 1.